Me tuve que poner a hacer sumas. ¿Cuánto es 192,000 más 125,000? ¿Y cuánto es 165,000 más 75,000? Y si a esto sumamos que estas cantidades vienen por mes y por año, bueno, pues la cantidad es elevadísima y esto viene a colación porque se trata justamente del dinero mensual que se llevan los exministros de la Corte, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, sin que Claudia Sheinbaum diga absolutamente nada, ni Gerardo Fernández Noroña se le ocurra, pero ni por un segundo negarles su pensión o su haber de retiro. Aquí vamos a ver cómo está la cosa, porque además hay que señalar que Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero cobran su pensión de exministros y además tienen salarios elevadísimos como funcionarios públicos. Olga Sánchez como diputada y ya se aventó un sexenio como senadora. Entonces, veamos. Arturo Saldívar se retiró de la Corte con una pensión de 192,000 pesos al mes. Además, en su puesto como asesor de la Oficina de Presidencia, asesor jurídico, gana 125,000 pesos al mes. Esto hace un total de 317,000 pesos, además de otras prestaciones como el derecho a tener contratados a 4 empleados con cargo al erario. Olga Sánchez es más modesto su ingreso, pero lleva más tiempo ganándolo. 165,000 pesos mensuales de pensión de retiro como ministra y 75,000 pesos como diputada. Pero recordemos que el sexenio pasado, todo el sexenio pasado, fue senadora y también secretaria de gobernación. Ahí estuvo cobrando también no doble, sino hasta triple. Y el caso es que se llevan unas cantidades monumentales de dinero, mientras Claudia Sheinbaum critica a los ministros que ya presentaron su renuncia porque dice es que lo hacen para llevarse el haber de retiro, como si no fuera un derecho que está establecido en la ley, porque cuando a Claudia Sheinbaum le conviene, entonces hay que respetar la Constitución, cuando no, critica a los que respetan la Constitución y así nos vamos, así es la 4T. Así, entonces, bueno, pues recordemos que Gerardo Fernández Noroña amenazó con no aceptarles su renuncia a los 8 ministros de la Corte que están en contra de la reforma judicial, todos menos las 3 ministras de la 4T, y dijo, si no se las aceptamos, nosotros podemos evitar que se lleven su pensión, a pesar de que ellos mismos, los legisladores de Morena, establecieron que al renunciar se llevaban su pensión. No es algo que los ministros estén inventando. Morena puso las condiciones y cuando les toman la palabra también se molestan porque lo que querían, como ya he dicho en otros videos, era humillarlos. No esperaban, sin lugar a dudas, que los 8 ministros determinaran renunciar, los 8 juntos el mismo día y argumentando que su renuncia conforme a los términos de la reforma judicial no significaba que avalaran la legalidad de la misma reforma. Sobre el retiro de Olga Sánchez Cordero hay 2 cifras. El Universal habla de 165,000 pesos de pensión de retiro al mes y Reforma hoy publica que este haber de retiro es de 215,000 pesos. Lo cierto es que estas cantidades para los ministros varían de acuerdo al momento en que se retiraron y la negociación que hayan hecho con el órgano administrativo de la Suprema Corte, pero de todas maneras son cantidades elevadísimas, cantidades inalcanzables para la mayoría de la población en México y además no se conforman con eso, sino que duplican sus ingresos pues trabajando en otros lugares. Aquí tengo una nota del diario El País que habla justamente de la negociación que hizo Arturo Saldívar para llevarse su jugosa pensión. El ministro Arturo Saldívar, dice, ha acordado con sus ex colegas de la Suprema Corte
los términos materiales de su renuncia anticipada, que como ustedes recordarán se dio en noviembre del 2023. Saldívar se separó de la Suprema Corte un año antes de concluir el periodo de 15 años para el que fue electo. Las leyes establecen que le corresponde un haber de retiro proporcional al tiempo que estuvo en el cargo, tomando como referencia el ingreso mensual pagado a los ministros por su trabajo. Se trata de una pensión de por vida. Los primeros 2 años, Saldívar obtendrá un pago al mes de 192,000 pesos netos. Pasado ese tiempo, el monto se reduce a 154,000 pesos. El juez tendrá la posibilidad de que le asignen 4 asistentes cuyos sueldos serán pagados por la Suprema Corte. La Corte no aceptó, sin embargo, venderle la camioneta blindada que Saldívar tenía para su uso y una serie de computadoras, tabletas y un sillón. La pensión asignada a un ministro en retiro es un derecho y está claramente establecida en la legislación. Las demás peticiones materiales suelen ser objeto de una negociación entre los jueces. La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial señalan que los ministros retirados tienen derecho a un pago vitalicio del 100% de sus sueldos y salarios mensuales durante los primeros 2 años y del 80% a partir de los 2 años, ya hasta el final de su vida. El pago debe ser proporcional al tiempo de su desempeño en el cargo y, claro, al salario que hayan devengado. Los ministros cobran por su trabajo 207,000 pesos al mes, de acuerdo a la fecha en que fue escrita esta nota, de acuerdo con el manual de remuneraciones publicado en el Diario Oficial de la Federación de este año. Como Saldívar estuvo 14 de 15 años en la Corte, su haber por retiro debe ser de 93% de ingresos mensuales. El mismo criterio establecido en la normatividad fue aplicado para determinar el ingreso por retiro del ministro Eduardo Medina Mora, que renunció en 2019 tras 4 años en el cargo en medio de señalamientos de corrupción y que recibió una pensión del 27% de su sueldo mensual. No todos los ministros se retiran con el 100% de su salario. Saldívar sí lo hizo. Olga Sánchez Cordero se fue con un retiro un poco menor, pero también hay que considerar que cuando ella se retiró, los salarios estaban más altos. Ahorita vamos a ver esas cantidades. Y bien, aquí tengo una información que publicó el portal de Aristegui Noticias el 30 de enero de 2019, cuando tenía un par de mesecitos de ser secretaria de Gobernación, al tiempo que senadora. Acuérdense que estuvo un tiempo en la Secretaría de Gobernación, dejó a su suplente en su curul. Después López Obrador pues le dio las gracias y ella regresó a ser senadora, donde terminó el sexenio, y después dio el brinquito a ser diputada federal. El caso es que los altos salarios no los ha dejado de cobrar ni un minuto Olga Sánchez Cordero. En respuesta a una solicitud de información y transparencia, la Suprema Corte de Justicia entregó a Aristegui Noticias los ingresos que recibe Sánchez Cordero como exministra de ese órgano de justicia. La actual secretaria de Gobernación, estamos hablando de 2019, ha recibido 9.6 millones de pesos por concepto de pensión como exministra de la Corte desde que comenzó su retiro en diciembre de 2015 a enero de 2019. En ese periodo se llevó 9,5 millones de pesos. Sánchez Cordero anunció en diciembre de 2018 que donaría su salario de más de 100,000 pesos como nueva titular de Gobernación, pero que mantendría su pensión como exministra, que fue de 229,000 pesos mensuales en 2018. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución y el 183 de la Ley Orgánica, todos los ministros de la Corte tienen derecho a su haber de retiro de carácter vitalicio. Ahí está un derecho que han ejercido todos los exministros, pero se les quiere negar a los que se han opuesto a la reforma judicial. En su caso, Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte del 26 de enero de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2015.
poco más de 20 años. Los 2 primeros años de su retiro, la pensión que se otorga a los exministros equivale al 100% del salario, esto ya lo hemos dicho, y posteriormente baja al 80%. Y estas son las cantidades que averiguó este medio. En diciembre de 2015, solo por un mes, se llevó 294,571 pesos. Todo 2016 se llevó 3,332,334 pesos, 277,694 pesos al mes. De enero a noviembre del 2017 se llevó 278,085 pesos al mes. En diciembre de 2017 se llevó 226,000 pesos en ese mes. Y todo 2018 se llevó 229,560 pesos al mes. Y bueno, de ahí para el real, la pensión se ha ido reduciendo porque se redujeron los salarios, pero hay que señalar algo muy importante. Olga Sánchez Cordero estuvo más tiempo que Saldívar como ministra de la Suprema Corte, se retiró con una pensión más alta y sin embargo ahora gana menos que él. Saldívar estuvo menos tiempo y su pensión fue más elevada porque fue presidente de la Corte quizá. El caso es que salió con una negociación muy favorable, misma que no le valió una sola crítica de parte de Claudia Sheinbaum. Y aquí hay una nota del 3 de abril de este año de 2024, cuando Claudia Sheinbaum estaba en plena campaña electoral. Le preguntaron a la entonces candidata presidencial que qué opinaba de la pensión de 192,000 pesos de Arturo Saldívar, que entonces tenía unos meses de haberse adherido a la 4T y al proyecto de la transformación de la doctora Claudia Sheinbaum. Ella se negó a opinar, dijo: yo soy candidata y él tiene que explicarlo. Cuestionada sobre el cobro de la pensión, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, entonces candidata presidencial y ya ahora presidenta, dijo, abril del 2024, él tiene que explicarlo, le corresponde a él, pero no tendría que tener coherencia dentro de este proceso, le insistió la prensa, él tiene que explicar. No hay ninguna manera de que usted pueda hacerle un llamado. Yo soy candidata, él tiene que explicar. Pero ahora le sobran palabras a la presidenta de la República para criticar el montón de dinero que se van a llevar los ministros de la Corte, un montón de dinero que va a ser por lo menos de la misma cantidad de la que se lleva Arturo Saldívar u Olga Sánchez Cordero, pero como ellos son de la 4T, para ellos no tiene una sola palabra de crítica, porque así son los morenistas, así son los de la 4T, contradictorios, demagógicos, populistas, ven lo que ven bien en ellos mismos, lo ven malo en otros y claro está, siempre se manejan con una doble moral.